Buenos días, bienvenidos. Esta presentación ha sido realizada para el módulo número 3 del curso de egresados de la Universidad Francisco Gavidia. En esta presentación vamos a hablar de las inteligencias múltiples, primero de sus aspectos, de los aspectos generales de la inteligencia, luego de esta teoría de inteligencias múltiples y luego de cómo se aplica este conocimiento en los ámbitos laborales. Vamos a ver. Entonces, iniciando con el concepto general, la percepción general de inteligencia, lo que la gente considera inteligente, es quizá alguien que sea bueno con los números, alguien que sepa planear, alguien que pueda ver un proceso y replicarlo en un periodo corto de tiempo, que les es fácil ver algo nuevo, entenderlo y realizarlo por sí mismo. Eso es lo que generalmente conocemos como inteligencia, o lo que decimos una persona inteligente. Pero la inteligencia engloba mucho más que eso. Hay muchas fuentes, tanto en Internet como en libros y en diccionarios, en donde podemos encontrar conceptos y todos los conceptos de inteligencia se alinean. Algunos lo explican con más o menos palabras, con eh, algunas similitudes, algunas diferencias, pero en términos generales vamos a usar aquí el concepto que vemos en el Diccionario de Lenguajes de Oxford. El concepto de inteligencia en ese diccionario es la facilidad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es decir, es la facultad de una persona para ver un fenómeno, entender lo que está pasando, razonar eh, sus consecuencias y sus beneficios, y luego replicar ese proceso. También con esa información puede tomar decisiones, puede formarse una idea de lo que sus sentidos perciben. Y extendiéndonos un poco más allá, después de todo eso, esa persona puede eh, enseñar a otros acerca de ese proceso, enseñar cómo replicarlo, enseñar cómo funciona y todo lo que anteriormente esa persona captó de un fenómeno específico. Aplicándolo a un ejemplo, podría ser el concepto de fotosíntesis, por ejemplo, la forma en la que una planta se abastece de comida. Entonces, es algo bastante alineado con el método científico esto. Eh, una persona con capacidad de entender esto va a ver ese fenómeno, va a entender que la planta crece, va a razonar por qué crece, va a razonar qué es lo que la planta utiliza para crecer, puede quizás replicarlo o cambiar las condiciones de ese fenómeno y una vez haberlo entendido, puede ya sea explicarlo a otros, explicar cómo se replica o tomar decisiones y formarse una idea de ese fenómeno. Eso está muy alineado con el método científico y con la forma en la que se crea conocimiento, en la que los humanos adquirimos conocimiento y luego usamos ese conocimiento para otras cosas. Como, no sé, en este mismo ejemplo que yo digo, am, entendiendo cómo funciona la fotosíntesis, se entiende cómo mantener un vivero, ¿sí? Cómo cuidar las plantas, que haya un vivero, cómo hacer que crezca mejor, etcétera. Eso es a grandes rasgos la inteligencia, esa capacidad que tenemos de percibir nuestro mundo y de entenderlo. Ahora, antes de proceder, la inteligencia como concepto general ha sido demasiado, se tiende a encapsular mucho en un solo aspecto de la vida, como el que acabo de explicar. Pero la teoría de las inteligencias múltiples que presentó el profesor Gardner, profesor Howard Gardner, es que la inteligencia no es un conjunto único, no es una sola masa de capacidad, no es un solo elemento en la mente, sino conjuntos, estratos, digamos, de diferentes capacidades, de diferentes partes de la realidad y diferentes eh, formas de captar la realidad. En en los periodos anteriores a este estudio, se creía que la inteligencia era algo binario, era o tenemos inteligencia y somos inteligentes y podemos hacer cosas, o no lo somos.
se categorizaba entonces la inteligencia en una inteligencia humana y razonable o una inteligencia animal, que simplemente se movía por instintos. Esa era la forma de encapsularlo. Pero el doctor Howard Gardner vino y dijo, y publicó finalmente esto en los 80s, en el año 83, que la inteligencia no era un conjunto unitario. No era solo si eres inteligente o no eres inteligente, sino que la inteligencia englobaba muchos aspectos diferentes y que estaban relacionados entre sí, pero que tenían su propio enfoque de cada uno de ellos, que vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de qué tiene que ver cada pedacito de la inteligencia, en qué se enfoca, y luego vamos a ver cómo podemos aplicar esto a nuestro ambiente de trabajo. Es importante entender que todo el mundo es inteligente, todo el mundo es bueno en algo, pero no todo el mundo es bueno en todo, ¿sí? Una persona puede, según el doctor Gardner, desarrollar diferentes aspectos de la inteligencia basado en tres factores. El factor cultural, ¿sí? Lo cultural es el ambiente en el que vivimos, en nuestro país, en la forma en la que se desarrolla nuestra sociedad. Ese es uno de ellos. El otro factor es el de las experiencias personales, qué es lo que le pasa a cada persona en específico, de qué aprende, cuáles son sus vivencias. Y finalmente, un factor genético, algo no controlable, que es lo que traemos desde nuestra ascendencia. Decía el doctor Gardner que basada en estas tres características o en estas tres claves, una persona iba a desarrollar ciertas partes de su inteligencia y las otras iban a ser menos desarrolladas. Atención al hecho de que no es que una persona vaya a ser muy proficiente en una parte y muy mal en otra. Es posible que la otra, para la que no esté capacitado, para la que su genética no le haya dado la capacidad, para la que su experiencia no le haya dado la capacidad, o para la que sus factores culturales no le hayan dado la capacidad, aún se puede aumentar, aún se puede mejorar. Pero en términos generales, con esta persona específica en este ejemplo va a estar más inclinada a ciertos aspectos y a ser mejor en ciertos aspectos. Vamos a aprender entonces que es importante reforzar esos aspectos y utilizar a las personas en el ámbito de trabajo, por supuesto, utilizar a las personas en esos aspectos en los que son proficientes para alcanzar su máximo performance. Vamos a continuar con la presentación. Aquí están eh, los conceptos que él planteó como las divisiones más significativas o los enfoques más significativos dentro de todo lo que es lo que engloba la inteligencia. Vamos a adelantar aquí. Acá. Entonces, en, en su teoría, en su presentación de inteligencias múltiples, él categorizó los estratos de inteligencia en estos: la visual espacial, naturalista, lógico-matemática, lingüística, musical, cinético, corporal, intrapersonal e interpersonal. Vamos a ver, ya que este no es una presentación solo de inteligencias múltiples, vamos a ver solo una pequeña parte de cada uno de ellos, qué es lo que representan, para que nos hagamos una idea de qué significa ser inteligente en cuanto a lo visual espacial, en cuanto a lo lingüístico, en cuanto a lo naturista. La interpersonal tiene que ver con la capacidad que tiene un humano de relacionarse con otros. Hay gente que le es más fácil socializar que a otros, hay gente que le es más fácil llegar a una reunión en donde no se conoce a nadie, interactuar fácilmente con personas que jamás ha visto en su vida y crear un cierto vínculo, una cierta relación, si acaso solo laboral. Pero hay una inteligencia para ello. Hay gente que le es más fácil hacer esto y es porque las tres características que mencionamos antes le permitieron desarrollar más esta inteligencia. ¿Sí? Antes de continuar, quizás es necesario subrayar que todos tenemos las inteligencias de las que voy a hablar, algunos más desarrolladas que otros, pero todas las tenemos.
Y lo que hace que se desarrollen más unas que otras son las características que mencioné antes, la de las experiencias personales, el, lo cultural, el ámbito cultural en el que vivimos, nuestra sociedad y los factores genéticos. Entonces, en esta que hablábamos, una persona que en esas tres características esté más inclinada a desarrollarla, le va a ser muy fácil interactuar con gente. Luego vamos con la intrapersonal. La intrapersonal tiene que ver con la capacidad de entender el yo, no hacia afuera, no hacia otras personas, sino entenderse a uno mismo, conocerse sus capacidades, saber qué es lo que puede hacer, saber cómo se siente, identificar cómo se siente. Esa inteligencia es muy escasa, pero es en específico relacionada a entender el funcionamiento de uno mismo. La cinético corporal tiene que ver con la capacidad de expresión motora, la forma de moverse. Se dice que cuando hablamos con personas, realmente no solo usamos el lenguaje hablado, usamos también expresiones, gestos, el rostro, y todo eso tiene que ver con lo cinético corporal, la capacidad de darse a entender o de moverse, lo diremos generalmente. Esa es otra forma de inteligencia. Personas como artistas, eh, como gente que baila, gente que actúa, tienen una gran inteligencia cinético corporal. Luego la lingüística, bastante fácil de entender, es la capacidad de expresar con claridad las ideas que uno tiene aquí. Alguna gente puede ser muy brillante aquí, puede entender mucho aquí, pero le es muy difícil trasladar lo que tiene aquí acá. Entonces la capacidad lingüística es eso, la habilidad de expresar muy claramente lo que está aquí con esto. Quizás no con gestos, quizás no con expresiones, pero sí con esto. La lógico-matemática, la que más la gente identifica, es la capacidad de trabajar con números, de entender el funcionamiento de números y también el funcionamiento de procesos lógicos. La capacidad de razonamiento de lógica proposicional am, está muy desarrollada en las personas que tienen esta inteligencia en particular. ¿Sí? Quizás no sean buenas hablando, socializando, quizás no sean buenas en entenderse a ellos mismos, pero son altamente efectivos cuando se trata de procesos lógicos y de matemáticas. La musical, muy específica también, tiene que ver con la capacidad de entender la música, entender cómo funciona la teoría musical, de ejecutar instrumentos, de cantar probablemente. Es un, es un mundo muy específico, el mundo musical, porque su única aplicación es la creación de arte en música, pero la gente que tiene esta capacidad se le hace increíblemente fácil el entender instrumentos y el ejecutarlos. La visual espacial tiene que ver con la capacidad que tiene alguien para ver un espacio y un conjunto de elementos que se tienen que ordenar y saber exactamente cómo ponerlos para la mejor eficiencia de uso de espacio. Personas como, me estoy adelantando un poco, pero quizás personas como arquitectos, eh, usan mucho, o también diseñadores de interiores, tienen muy desarrollada la inteligencia visual espacial en su capacidad de optimizar espacios y de organizarlos. Y finalmente tenemos la naturalista. Esa se englobó como la capacidad de entender la naturaleza, los conceptos y procesos naturales y preservarla y protegerla para entender por qué es que un bosque no se puede destruir y por qué es que se debe de proteger a un árbol, también hay un tipo de inteligencia, también tenemos un estrato de inteligencia relacionado a eso. Esos son a grandes rasgos las inteligencias múltiples. Ahora vamos a categorizarlas en, en qué campos o en qué medios del ámbito laboral es que cada una de estas inteligencias tiene éxito. Antes de continuar, voy a aclarar nuevamente, porque me parece algo bastante importante el subrayar esto, el que quede lo suficientemente claro, es que todas las personas contamos con estas inteligencias, todas ellas, a mayor o menor desarrollo. ¿Qué tiene que ser entonces un líder efectivo? Alguien que esté a cargo de un grupo, un directivo, un gerente.
es la capacidad de identificar, debe de saber identificar quiénes de su grupo poseen qué inteligencias y entonces a dónde van a tener su mejor rendimiento, ¿sí? Es algo parecido a lo que hacemos en el FODA. En el FODA nos estudiamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. La otra parte es oportunidades y... no recuerdo el otro. Bueno, am, amenazas es el otro. Pero en el FODA, la parte importante, la parte que mira hacia el yo, es entender las fortalezas y debilidades, en qué soy bueno y en qué, no diremos en qué soy malo, sino en qué no soy tan bueno. Es importante entonces que un líder, más allá de que la propia persona entienda sus fortalezas y debilidades, un líder las entienda y sepa aplicar qué tipo de inteligencia tiene una persona y en qué departamento puede desarrollarse mejor, o en qué proyecto puede desarrollarse mejor, o con qué actividades va mejor. Más allá de la capacidad de rendimiento, es que la persona se sienta productiva y útil y necesaria. Eso le crea una satisfacción y un sentido de propósito que le hace querer mantenerse en ese proyecto o en ese trabajo y hacerlo de la mejor manera. A nadie le gusta estar en un proyecto o en un trabajo en el que uno no sepa lo que está haciendo. Es muy difícil, es muy estresante estar en un lugar tratando de rendir en un trabajo para el que no se está preparado, para el que no se está capacitado, más bien. Entonces, una de las razones por las que vemos esto, por las que vemos eh, cómo categorizar a nuestro grupo de trabajo y en dónde posicionarlo, no solo es para el rendimiento propio y para que el rendimiento del proyecto en la empresa esté al 100%, sino también para que la persona tenga autosatisfacción en su trabajo. Muy importante, muy importante. Entonces, volviendo acá, estos son algunas de los campos en los que podemos encapsular las diferentes inteligencias. Hay muchos más y seguramente se les ocurrirán algunos otros a ustedes, pero estas son algunas de ellas. Para la que tenemos acá, esta que está acá, comunicadores. Las personas que tienen inteligencia lingüística van a desarrollarse mucho mejor para ser comunicadores. No me refiero solamente al trabajo en radio o en televisión, sino a cosas también como marketing. Dentro de una empresa cualquiera hay marketing, hay anunciantes, hay hoy en día redes sociales, manejadores de redes sociales, um, hay community managers, hay personas que son parte de recursos humanos que se encargan de dar mensajes internos y de difundir mensajes dentro de la empresa. Ese tipo de personas que tienen esa parte de la inteligencia desarrollada, sus comunicadores, eh, van a tener su mejor desarrollo, su mejor rendimiento en ese tipo de actividades. Los directivos y gerentes, como, como parte toda, de toda la bolsa de capacidades que tienen que tener, una muy importante es la intrapersonal, es entender el funcionamiento del yo antes de poder manejar a otros. Es importante que uno entienda cómo se siente, cuál es su estado de ánimo, que uno entienda a dónde quiere llegar, a dónde está llevando su empresa o su sección de trabajo o su departamento. Es importante que uno mire hacia adentro. Los directivos y gerentes generalmente sería bueno, es recomendable que traten de desarrollar más que todo, sobre todas las demás inteligencias, la inteligencia intrapersonal, muy importante para ser visto como un buen líder. Los supervisores y líderes de grupo, gente de un nivel 2 digamos, en cuanto a la jerarquía, debería desarrollar la inteligencia en cuanto al ámbito interpersonal, la capacidad de relacionarse con personas, de comprenderlas, de formar vínculos y de liderarlas. La gente que tiene este tipo de inteligencia le va a ser fácil ser supervisor y líder de grupo porque le va a ser fácil mover a la gente. Del otro lado, son los tres que hablamos hace un momento, del otro lado por acá, en cuanto a la inteligencia lógico-matemática,
gente que trabaja en finanzas, en presupuestos, en controles, gente que tiene muy desarrollada esta inteligencia, va a tener su máximo rendimiento en esos trabajos, en esos aspectos o departamentos. Quizá no sean buenos comunicadores, quizá no puedan interactuar bien con gente o les sea más difícil, pero van a ser altamente proficientes en estas áreas. Los organizadores y programadores, en cuanto a la inteligencia lógico-espacial, y creo que lo dije antes, personas como arquitectos, diseñadores, organizadores de espacios, organizadores de oficinas, optimizadores, gente que trabaja en logística, en manejo de paquetes, en distribución de producto, quien tiene esta inteligencia, este estrato, perdón, de la inteligencia, va a ser altamente proficiente en esos campos. Luego, finalmente, tenemos algo un poco diferente. Hoy en día hay, digamos, otras industrias, aparte de las que conocemos, las de comercio, las industriales, las agropecuarias, las agrícolas. Todas esas son estratos de la economía y del desarrollo y de la producción en una sociedad que han estado desde hace mucho tiempo, pero hoy en día también tenemos de otro tipo. Ahora los directores de recursos humanos y todo aquel que trabaje directamente con el talento humano tiene que estar relacionado con estas tres, con el cuidado del medio ambiente, con la inteligencia cinética, con la inteligencia musical. No es precisamente que esta persona va a desarrollar estas cosas y va a hacer música para la empresa o va a cuidar plantas para la empresa, pero generalmente quienes tienen estas tres estratos de la inteligencia son altamente creativas. Y es fácil para personas como ellas mantener algo que hoy en día es muy importante, el ambiente laboral, el buen ambiente laboral. Antes el trabajo se miraba como tienes que ir a trabajar, cualquier otra cosa que esté fuera de lo que es tu responsabilidad de trabajo, no importa. Si algo te estresa, si el ambiente de trabajo es malo, si hay algo tóxico, si hay una persona que no es muy agradable, eso no era importante, pero ahora lo es. Ahora mantener un buen ámbito laboral y mantenerse feliz, ciertamente feliz en el ámbito de trabajo, en el ambiente de trabajo, es vital. Y hay muchas empresas que han entendido esto, han entendido que el rendimiento de proyectos y de partes de su proceso de trabajo está directamente relacionado a que el trabajador esté feliz. Por tanto, gente que tenga una especial afinidad o un especial desarrollo por esos tres tipos de inteligencia, va a ser muy buena en los recursos humanos, en el manejo del talento humano, en el mantenimiento del buen ámbito laboral, cosa ahora muy importante, como decía. Finalmente, y antes que vayamos a esta parte, para poder hacer esto eficazmente am, no es tan fácil como ya tener un grupo de trabajo, observarlos un momento y luego suponer, aventurar o suposición del tipo de inteligencia que tienen y luego ponerlos en un puesto de trabajo a ver si funcionan. Involucra más que eso. Vamos a dar algunas pautas de lo que se puede hacer tanto para gente que entra y es nueva a su proyecto, a su departamento o a su empresa. ¿Qué se puede hacer para identificar a estas personas que están entrando? ¿Y qué se puede hacer para identificar a los que ya están ahí? A ver, compartimos acá. Antes del ingreso a la organización, estas son las tres propuestas, las tres sugerencias que tenemos. La incorporación en la descripción laboral. Es importante que cuando describamos un trabajo, se describa qué es lo que se necesita. Y se puede tener en mente que si necesitamos, por ejemplo, alguien que maneje las finanzas, podemos poner una descripción acorde a la inteligencia, a la parte de la inteligencia múltiple que tiene que ver con el razonamiento lógico-matemático. De forma que uno mismo conociéndose sepa si está capacitado para ese trabajo o no y por tanto aplicar a él y tener aplicantes que estén orientados a esa parte de la inteligencia. Eso nos va a servir eh,
para que nuestro proceso de contratación sea más corto y más efectivo. La autoevaluación preliminar en ocasiones no se conoce en qué es bueno uno, y por eso es una buena idea establecer un proceso de autoevaluación cuando una persona entra al trabajo, para tratar de determinar en qué inteligencia es proficiente. El diseño de esta evaluación tiene que ser hecho por algún profesional del comportamiento humano, como un psicólogo, gente que usualmente trabaja en recursos humanos. Y finalmente, el diseño de inducciones y entrenamiento enfocado. Dependiendo del tipo de trabajo, van a haber entrenamientos enfocados a diferentes áreas, y esos entrenamientos tienen que estar enfocados al entender que la persona que contratamos para ese puesto tiene que tener o tiene que tener desarrollado ese tipo de inteligencia. El diseño de inducciones puede ser, por ejemplo, esta explicación de las inteligencias múltiples. Es fácil, voy a retroceder un poco. Cuando vemos algo como esto, o una explicación como esta, inmediatamente el humano, que es en una buena parte, casi todos somos egocentristas, inmediatamente empezamos a identificar en qué somos buenos y a tener orgullo cuando vemos, soy bueno en la matemática, soy bueno hablando con gente, soy bueno en la música. Inmediatamente hacemos esto. Una idea entonces del diseño de una inducción en un nuevo trabajo es presentar estas inteligencias, e inmediatamente la gente va a empezar a identificarse con ellas, y le va a ser más fácil a usted como directivo, como gerente, como líder de grupo, el identificar a dónde necesita orientar a su personal. Después del ingreso a la organización, es decir, cuando ya tenemos a gente dentro del trabajo, estas son las recomendaciones: dar oportunidades de desarrollo, crear talleres para quienes, am, si no sabemos o no estamos claros de qué inteligencia tiene más desarrollada una persona, pero ponemos un taller que esté orientado a una cierta parte, digamos, la parte lógico-matemática, un diplomado en finanzas industriales. Si ofrecemos un curso en el desarrollo de estrategias de lenguaje, la gente que se oriente a eso, la gente que sienta atractivo eso, que se suscriba a esos diplomados, a esos cursos, inmediatamente podemos identificar que están inclinados a ese tipo de inteligencia, y por tanto, después de ese desarrollo, pueden ser utilizados en esos estratos de la empresa, en esas partes, en esos departamentos de la empresa. También tener en cuenta la integración de equipos homogéneos, es decir, equipos que tengan gente que tenga desarrollo en diferentes tipos de inteligencia. No podemos tener un grupo solo de lógicos matemáticos, o solo de lingüistas, o solo comunicadores, o solo de gente que se coordine intrapersonalmente. ¿Sí? Necesitamos grupos homogéneos. En todo equipo de trabajo se necesita un equipo homogéneo que cubra todas estas necesidades de inteligencia, que sepa ver, todos los estratos de un proyecto, por ejemplo, todas las etapas, porque hay etapas en donde yo voy a ver algo que otro no, y donde otro va a ver un problema o una oportunidad en donde yo no la voy a ver, porque tenemos inteligencias diferentes. Es importante entonces que el equipo sea homogéneo, a modo de que se pueda cubrir en un solo equipo todas las etapas, todas las fases, o eh, todo lo que conlleve un proyecto o un departamento. El enfoque en roles específicos. Una vez se desarrolla ya y una vez se tiene identificado quién es bueno en qué cosa, se trata de mantener a esa persona en ese rol. Como decía antes, si se le pone en un rol para el que no está capacitado, se va a frustrar. El trabajo va a salir mal, no va a haber rendimiento. Pero si se le pone en algo en lo que es proficiente y se le anima, se le impulsa y más, se le condecora por su capacidad de manejar esa específica parte, la persona se va a sentir feliz, realizada. La persona va a amar lo que hace y el rendimiento va a subir. La experimentación, esta es cuando realmente ya no tenemos forma de identificar quién es quién o quién está capacitado para tal o cual inteligencia. Va a tener que experimentar, va a tener que, después de observar un poco, va a tener que intentar poner a una persona específica en uno u otro proyecto, en uno u otro departamento, ver cómo funciona. Y basado en esa experiencia, usted empezar a entender su gente, a entender
quién puede hacer qué cosa, quién está capacitado para qué, a quién puede delegarle una u otra parte de su proyecto, de su organización, de su empresa. Para finalizar, eh, quería mostrar esta, esta frase de Albert Einstein según el Internet. Me parece muy impactante, siempre me acuerdo de esta frase, porque le hace saber a uno que uno es capaz, que uno es especial en alguna cosa, que uno puede rendir sobresalientemente en algo. Dice, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de subir a un árbol, el pez creerá que es inútil toda su vida. Todo el mundo es proficiente en algo, todo el mundo puede sobresalir en algo, pero si usted pone un lógico matemático que tiene muy desarrollada esa capacidad a dar anuncios, a comunicarse con personas, a tener que formar una relación en alguna reunión, y la persona no es capaz de hacerlo, se va a sentir tonto, se va a sentir inútil. El proyecto o el posible proyecto que usted esperaba en esa reunión puede que no se dé, porque mandó a la persona equivocada. Es importante entender que cada uno es bueno en algo y proficiente en algo. Y una vez lo entendemos, tratamos de explotar esa habilidad para rendimiento de nuestra empresa o nuestro proyecto y para realización de la persona. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan un buen día.